Hoy, 19 de noviembre, les invitamos a reflexionar sobre el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Agradecemos la presencia de funcionarios y funcionarias del gobierno local, a la diputada nacional Mónica Macha, autoridades del Consejo Escolar, representantes de colegios profesionales de Morón y representantes de las instituciones educativas también de Morón. También queremos agradecerles a las trabajadoras y a los trabajadores que se hicieron un momento para venir y escuchar la presentación de este trabajo que fue construido intersectorialmente y que es un trabajo que pretende trabajar sobre lineamientos para el abordaje del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Contarles que estamos acá, nos vamos a presentar, yo las voy a presentar. Mi nombre es Marina Rodríguez, yo soy subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Lucía Barraza es directora de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y Sonia Maceira es coordinadora de Articulación Territorial y Dispositivos de Salud Mental en la Atención Primaria de la Salud. Bueno, contarles que la jornada tenemos pensado desarrollarla de la siguiente manera. La idea es que ahora nosotras tres les contemos cómo fue el desarrollo de este trabajo. Luego de eso vamos a pasar al segundo panel, que es la presentación del programa de Madres Protectoras y cuál es la responsabilidad y la propuesta del gobierno local. Y por último vamos a finalizar con preguntas. Así que si a medida que nosotras vamos contando cómo fue el trabajo y las expositoras se les ocurren algunas preguntas, vayan tomando nota, que después lo que vamos a hacer es ir levantando la mano y bueno, ir dando lugar a ese intercambio. Bueno, para la primera parte lo que teníamos pensado era contarles un poco cuál fue el recorrido de cada una de las áreas de las tres secretarías que estamos acá llevando adelante esta jornada, que nos llevó a pensar por qué era importante construir de manera integral e intersectorial un abordaje para los abusos sexuales y violencias sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Particularmente desde la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, hace 20 años que contamos, 19 años que contamos con el espacio del Centro Ir Sin Violencia, que es un espacio que acompaña a mujeres y diversidades que se encuentran atravesando situaciones de violencia por razones de género. La modalidad de intervención que nosotras tenemos son espacios de entrevistas individuales, de entrevistas que logran ser muy profundas, y en esos espacios nosotras empezamos a escuchar que las mujeres, cuando empiezan a desnaturalizar las violencias que están atravesando en su vida cotidiana y en su ámbito más doméstico, habían algunos tipos de violencia que, más allá de la posibilidad que nos dio la ley 26.485 en un principio, había ciertos tipos de violencias que no llegábamos a nombrarlas. Es el caso, por ejemplo, de la violencia vicaria. Cuando nosotras pudimos acuñar y pudimos empezar a interpretar y desglosar y hacernos de ese concepto, pudimos comprobar lo que veníamos observando de manera empírica, cómo había un desplazamiento de esa violencia que se ejercía hacia las mujeres que estaban atravesando una situación de violencia, hacia sus hijas e hijes. Lo mismo nos pasó cuando empezamos a escuchar, incorporar a través de la participación de los encuentros plurinacionales, a partir del laburo que también hace Moni en el Congreso, el concepto de madres protectoras. Así que para nosotras fue como un camino que tenía que suceder, esto de poder juntarnos a dialogar con otras áreas, de cómo abordar esta problemática y contar con un espacio que sea específico, porque también observábamos eso, que era un tipo de violencia, un tipo de cómo atravesaba esa violencia en esa vida, que necesitaba un abordaje particular, que necesitaba conceptos específicos, que necesitaba poder armarse de redes para poder atravesar esa situación. Bueno, hasta acá es el recorrido que nosotras queremos plantear desde la Secretaría. No sé quién quiere. Bueno, bienvenidas otra vez. Bueno, en primer lugar, por ahí muchos saben, otros no,
la Dirección de Protección y Restitución de Derechos es reciente de este año, si bien la Dirección de Políticas para la Niñez está hace varios años en el municipio de Morón. Se definió poder dividir en dos áreas, en promoción y protección de derechos, justamente para jerarquizar el acompañamiento de los dispositivos que cada área tiene. Esto no me parece menor señalarlo, cuando tal vez en otros espacios locales o en otros gobiernos locales la política de niñez siempre queda delegada, relegada en un segundo plano. Poder jerarquizar la política de protección en este caso es un primer paso. Por otro lado, contarles que desde la Secretaría de Desarrollo Social estamos participando en un compromiso que asumimos con UNICEF, que se llama Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia, compromiso MUNA. Está acá presente Ana Rodríguez, que es de la organización del socio implementador de UNICEF, acá a nivel local de Morón, en el cual desde el año pasado venimos pensando en nuestras políticas públicas destinadas a niñeces y adolescencias. UNICEF nos invita a hacer un autodiagnóstico de esas políticas y poder identificar en qué ejes o en qué temáticas tenemos que fortalecernos y mejorarnos. Desde el área de protección decidimos que las violencias sexuales era un eje en el cual necesitamos poder repensar nuestra intervención, y es en ese marco también que UNICEF nos invita a elaborar una guía de abordaje local, intersectorial, que es la que estamos trabajando como para poder tener todos un marco de trabajo similar. Por otro lado, contarles que dentro de la Dirección de Protección de Derechos está el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Muchos sabrán que a partir de la Ley 13298, que es el organismo de protección descentralizado que lleva adelante las políticas de restitución de derechos, tenemos como varios objetivos en esas intervenciones. Yo por ahí tomé nota de 3 procesos importantes vinculados a las violencias sexuales del servicio local, que con mucho esfuerzo trabajan día a día las compañeras. Por un lado tenemos la enorme tarea de hacer una evaluación de riesgo, inicial, que eso implica varias cosas, principalmente identificar si es necesaria una atención de salud de ese niño o niña en un primer momento, y por otro lado evaluar un impedimento de contacto con el agresor o la persona denunciada lo más rápido posible. Hoy no es la idea adentrarnos en cuestiones técnicas tal vez del abordaje, pero sí por ahí señalar de que muchos saben que las relaciones abusivas es justamente eso, ¿no? Una relación muy sutil de dominación, lo cual un primer paso importante para empezar a restituir derechos es la separación de los agresores de esos niños, y eso es una acción que debe hacerse lo más rápido posible, con articulación del Poder Judicial, de medidas perimetrales, exclusión de hogar y demás. Por otro lado, incluir en todo este proceso administrativo, judicial, complejo y largo, la perspectiva de los niños y las niñas, que muchas veces quedan relegadas en un segundo lugar. Lo digo muy sencillo, pero es muy complejo. Y por último, en un proceso judicial en el cual, como les decía, suele demorar mucho, y en el cual muchas veces la justicia penal no logra construir la prueba para lograr alguna sentencia, también es nuestra responsabilidad como servicio local, en articulación con toda la comunidad, los procesos de reparación comunitaria, de reparación subjetiva. Es decir, cuando muchas veces la justicia penal no puede reparar y no puede condenar, nosotros tenemos la posibilidad de crear diagnósticos, crear un diagnóstico de intervención y estrategias de protección por fuera del proceso penal. Muchas veces es lo único que encuentran esos niños, esas niñas, esas familias, y no es menor, digo, somos el Estado local, el órgano administrativo, dando algún tipo de reparación en el cual el proceso penal no ha podido. Después dentro de la dirección tenemos varios dispositivos que también acompañan a esos niños y niñas en otros momentos de esa intervención, como por ejemplo, les menciono uno solamente, el programa de acompañamiento al egreso para jóvenes sin cuidados parentales, chicos y chicas que por algún motivo tuvieron que ser separados de su familia de origen y que luego tienen que construirse de manera autónoma, y el Estado local ahí está acompañándolos. Así que estos son algunos de los puntos en los cuales cómo nos atraviesa la temática del abuso sexual contra niños y cómo acompañamos de la dirección de protección.
Gracias, pero todavía no hablé, así que bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Bueno, en esto que vamos armando de un preludio de ir contando este armado interinstitucional un poco, cuento ahí desde salud y particularmente desde salud mental del municipio. Hace años que venimos trabajando primero en recuperar cuáles son los recorridos, cómo fuimos atendiendo a estos niños, a estos adolescentes que llegan a nuestra consulta, cuáles fueron los recorridos desde salud, cuáles eran las necesidades, también cuáles eran las preguntas que nos hacíamos. Para eso estuvimos un año recorriendo intervenciones, juntándonos para ver cuáles eran los puntos conflictivos, las preguntas que nos hacían volver, las preguntas que nos hacían enojarnos con nuestra intervención, que a veces nos hacían enojarnos con la situación. ¿Por qué la denuncia ahora? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no sostuvo? ¿Por qué no se acuerda? ¿Por qué no? Estas preguntas que surgen desde la clínica y surgen desde las instituciones de salud, y que está bien que surjan porque eso nos da lugar a pensar nuestras estrategias de abordaje. Entonces, un poco en este recorrido nos fuimos reuniendo, primero los equipos de salud mental a los cuales les llega estas situaciones, las cuales buscamos que nos lleguen estas situaciones en los distintos espacios también de prevención y de promoción. Y luego fuimos armando como un recorrido que le fuimos dando como un nombre de guía, ¿no? Para poder acompañar y sistematizar ciertos abordajes. En algunos casos, esto que decía Lu, en algunos casos ese primer encuentro es nodal, y poder tomar registro, poder habilitar ese primer encuentro empieza a funcionar como una sanción social para ese niño, para ese adolescente o para esa madre que en gran cantidad de situaciones son las que acompañan y las que sostienen. Es importante también marcar que en realidad lo que sucede en la mayoría de los casos cuando existe una situación de violencia sexual contra infancias y adolescencias es una no inscripción de esa situación, de eso traumático, ¿no? Aparece algo traumático desde afuera y el niño, el adolescente no tiene como huella para poder ir caminando sobre eso. En eso, que parece como bastante, cuando uno lo escucha, parece como bastante desorganizador, es que lo es, y entonces en ese proceso de alojamiento es que tenemos que estar presentes con nuestras herramientas desde cada una de nuestras disciplinas. En ese armado que nos fuimos reuniendo, fuimos sensibilizando a cada uno de los equipos de los centros de salud. Nosotros tenemos 15 centros de salud en el municipio, teniendo reuniones de salud mental, teniendo reuniones con otras disciplinas, porque en algunos casos a veces llega la situación por un control de salud, poder estar atente a eso que relata, a esa pequeña cuestión, poder trabajar respecto de lo importante de no trabajar solos o solas, sino la importancia de trabajar en equipo. Ningún proceso de acompañamiento en esta problemática se puede dar de una manera aislada. Todo esto que suena como muy sencillo nos llevó más o menos unos 2 años, se ve que no era tan sencillo, claro, y todavía estamos ahí. Y entonces en esto también hicimos una priorización de esta área por las consecuencias traumáticas que trae no únicamente en ese niño o niña adolescente, en su ámbito familiar, y bueno, el poder acompañar y poder pensar, por ejemplo, si a los años de la situación una cámara GESEL solicita nuevamente que ese niño o adolescente esté refiriendo la situación, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene recursos como para poder simbolizarlo y no puede referir sobre la situación. Bueno, todas estas cuestiones requieren de todo un proceso de acompañamiento que no es de un momento, no es de una intervención, sino que justamente un proceso de articularnos entre nosotras y hacer el esfuerzo desde el Estado y desde el Estado local, que así lo definió, y así lo definimos nosotras como trabajadoras y trabajadores, de poder acompañar estas situaciones. Es por eso que, más allá de los esfuerzos que hacíamos de cada una de las áreas, en un momento decimos, bueno, esto acá requiere un plus, otra intervención, y ahí es que armamos una mesa intersectorial.
Esta mesa intersectorial está conformada por las áreas aquí presentes y tampoco es algo como tan sencillo, por más que lo parezca, porque es ver los puntos conflictivos y los nudos de cada una de las áreas, ponerla al servicio del trabajo colectivo y estar ahí haciendo un recorrido pensando en cada una de las situaciones, porque es un trabajo del uno a uno para después poder construir un para todos, que siempre implica también volver al uno a uno en esa posibilidad de sanción y de reparación, porque en realidad nuestra idea es poder construir una política municipal, una política local que pueda acompañar en todo ese proceso de reparación, en ese proceso de sanción social, que en algunos casos queda muy fuertemente ligada a las instituciones municipales, porque no hay otro tipo de sanciones en algunos casos. Entonces, poder acompañar ese movimiento es fundamental. ¿Qué pensamos entonces? Armar una herramienta concreta que nos pudiera ayudar, así como con una tarea específica que nos pudiera ayudar en esos recorridos. Esos recorridos bastante tenebrosos, ¿no? En donde nosotros entramos y salimos de esos recorridos para poder ver cómo podemos alojar a ese niño y adolescente y a su familia, en caso de que haya una familia ahí protectora, y también cómo poder cuidar a los equipos que acompañan estas situaciones. Dentro de esta cuestión priorizada fue la elaboración de un documento intersectorial que está todavía en el horno, pero ya sale en breve para todos ustedes, y que lo que intentó es poner en juego nuestras propias prácticas y identificar estos nudos, como les decía, y construir algunos criterios comunes. Y la idea es que ese documento pueda ser un documento asequible, posible para todos los trabajadores municipales que están en el proceso de recepción de la situación, que puede ser desde una colonia municipal, el colegio, por supuesto que es un área más que priorizada, el centro de salud, la UGC, que sepamos cuáles son las herramientas primeras para poder estar interviniendo y que en tal caso también sepamos a quién poder recurrir. En este proceso, particularmente la presencia de nuestras compañeras, de Graciela, Aymara y Paula, que fueron las compañeras que están abocadas en esta sistematización y este armado del área. Muchísimas gracias a las compañeras particularmente. Y ahora queremos presentarles el programa de madres, el programa para el acompañamiento a madres protectoras o mujeres y diversidades que protegen a niñeces o adolescencias que fueron víctimas de abuso sexual. Este programa es la primera política pública municipal de acompañamiento a madres protectoras. Las madres protectoras son aquellas que denunciaron los abusos sexuales sufridos por sus hijas y que durante el proceso judicial fueron víctimas de violencia machista ejercida por funcionarios o representantes de la justicia. La defensa de los agresores argumenta que las madres convencen a sus hijos de decir que fueron abusadas, bajo el falso síndrome de alienación parental más conocido como SAP, nunca aceptado por la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psicología. De esta forma, se niegan los abusos y se revictimiza a las niñas, niños y adolescentes. Además, se deja en libertad a los abusadores y se judicializa a las madres protectoras. Los y les invitamos a escuchar a las tres disertantes que generosamente nos invitan a pensar el rol de los estados locales y el acompañamiento a madres protectoras. Ellas son, las vamos a invitar luego a que suban, Marisa Fournier, que es socióloga, feminista, investigadora y docente del área y de la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos días a todos, a todas, a todos. Bueno, en principio quiero decirles que me siento muy orgullosa de mis compañeros y compañeras del municipio de Morón por lo que presentaron recién, por todo el laburo que están haciendo.
que me parece que es el mejor modo que nosotros y nosotras tenemos de esto, de pensar una política pública con este compromiso, con esta búsqueda por la eficacia, ¿no? La eficacia del Estado local, la eficacia de las políticas públicas, la eficacia que implica que aquello que nos proponemos tiene un sentido, una orientación, y que es así además, ¿no? En el armado también intersectorial entre distintos equipos, con todas las tensiones. Bueno, recién decía, yo trabajé mucho tiempo acá en la MUNI hasta el 2013, y obviamente nunca un proceso está terminado, ¿no? Sino que siempre es acompañarlo, problematizarlo. Hay compañeras, compañeros, compañeras que tal vez están desde el inicio de esta gestión, pero en el medio a esas mismas personas le van pasando distintas cosas, o hay gente que se va, hay gente que se incorpora, y me parece que eso es bien interesante en el proceso que fueron comentando, que significa la decisión política, la construcción de una política, y cómo entonces ese es de algún modo el marco en el que nos vamos moviendo también como trabajadores y trabajadoras de este municipio. Yo creo que estar hoy acá, habíamos estado, creo que fue el año pasado, ¿no? Como, no me acuerdo, o el anterior, ¿no? Que también habíamos hecho un encuentro acá, una conversación con Llama, con Daniela Dosso, que es también madre protectora y ex compañera de acá de la MUNI. Ella trabajó también en la atención primaria. Y bueno, y hoy estamos hablando de una política que ya está en marcha, de una guía que además, lo que escucho en el relato de las compañeras es ese nivel de conocimiento del territorio, del conocimiento de los compañeros y compañeras y del conocimiento del tiempo que implica un proceso de estas características. Entonces me da mucho orgullo y mucha confianza también lo que están cocinando acá, que está todavía en el horno, pero que está ahí a punto de salir. Me parece también interesante de algún modo el proceso que fuimos haciendo, y que tal vez en el caso nuestro también lo fuimos construyendo con los primeros procesos de las propias madres protectoras, no llegando al municipio o a donde estuviéramos, pero para plantear necesitamos acompañamiento institucional, necesitamos dar una discusión. Y así fue también como iniciamos la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en Infancias y Adolescencias, que fue también un modo de ingresar al Congreso Nacional, ¿no? Esa construcción que fue un 22 de febrero del año 22, y que estaba a punto de cumplir 2 años, y que realmente permitió visibilizar esta tragedia. Permitió también que tantas organizaciones que se venían construyendo pudiesen tener un lugar más, no el único, un lugar más de articulación, pero tal vez lo que sí fuimos construyendo colectivamente es la posibilidad de contar con este espacio que es el Congreso Nacional, y que sea entonces, que ocupe un lugar, de lo que es el Parlamento, un Parlamento que queremos que sea popular, queremos que sea feminista, y que en ese sentido también entonces aloje a las madres protectoras y a las niñeces para pensar cómo interveníamos en los municipios o en las provincias, cómo podíamos llevar adelante esta estrategia donde necesitábamos territorializar y buscar ahí de algún modo semejantes que desde su tarea, desde su labor, se pusieran a disposición de qué es lo que necesitábamos construir. Y me parece que en ese sentido, cuando lo pensamos con Morón, ahí se genera también esa articulación que es bien interesante. Quienes estamos en una tarea, haciendo la tarea que nos corresponde en esa institución, pero también invitando y convocando y logrando que otros espacios lo tomen como un tema central de la agenda de las políticas públicas. Y en ese sentido, hemos hecho actividades en distintas provincias, y en distintos lugares, en universidades, o sea, que fuimos construyendo ahí un dispositivo que permitió alojar esta temática, esta problemática, y darle un marco institucional a otras intervenciones que las compañeras van haciendo a lo largo del tiempo. De ahí surgieron también proyectos de ley. Por ejemplo, hay 3 que me parecen como centrales, no sé si me olvido de alguno, pero hay 3 que me parecen centrales. Una es la derogación del impedimento de contacto, porque entendemos
haciendo de algún modo un análisis de cómo se pone en marcha esa ley, termina criminalizando a las madres protectoras. Entonces, nosotras avanzamos por esto, o sea, pensar en una derogación. Cuando reconstruimos también, ¿cuándo se construye este proyecto de ley? ¿Cuándo se hace ley el impedimento de contacto? Bueno, es una ley que se sanciona en el año 93, o sea, es una ley que se sanciona en un congreso previo al cupo de género, o sea, un congreso especialmente formado por varones. Quienes estuvieron en la discusión fueron, no sé, creo que eran diputados Biondini y Acef, o sea, para pensar un poco en manos de quienes hemos estado, y que bueno, que en definitiva es una ley que tiene esa impronta, ¿no?, de favorecer a los agresores y victimizar o criminalizar, mejor dicho, a las madres protectoras. Entonces buscamos la derogación de esa ley. Buscamos también que la violencia vicaria sea un concepto incluido en la 26485. Ese proyecto hoy tiene dictamen, pero miren la cuestión que pensamos cuando lo tratamos, que iba a ser un proyecto acompañado por toda la Comisión de Mujeres y Diversidad, que es es la única comisión por la que tenía que pasar. Y no fue así, no fue así. Hay muchos bloques que en ese dictamen, o sea, que ese dictamen no lo acompañaron. Por ejemplo, la diputada de Evolución, de la UCR, del PRO, la Libertad Avanza, por supuesto. O sea, que la Libertad Avanza no acompañe los proyectos feministas es como una obviedad. Pero sí nos sorprendió que otras diputadas, que en general cuando se construye esa transversalidad feminista están presentes, en esta oportunidad no lo hubiesen hecho. Entonces ese es un proyecto que tenemos el dictamen, que necesitamos llevarlo al recinto porque tenemos muchas dudas también. O sea, necesitamos antes realmente asegurarnos que cuando llegue al recinto vamos a poder sancionarlo. Y la verdad es que nos generó muchas dudas porque la verdad es que es un proyecto que está dentro de una demanda también de organizaciones feministas y sin embargo, bueno, no logramos en esta instancia, logramos un dictamen de mayoría, pero ahí bien finita, ¿no?, bien al borde. Y el otro proyecto es el que plantea la imprescriptibilidad del abuso sexual en niñeces y adolescencias. Y esto nos pareció también, primero que es una demanda especialmente del colectivo Yo Sí Te Creo, es hacer, digo, en esto de la escucha y qué hacemos con esa escucha, ver cómo también se hace un lugar y se plantean herramientas necesarias para esa instancia. Y si bien en la Argentina está lo que se conoce como Ley Piazza y que plantea la imprescriptibilidad, creo que es a partir del 2015, ¿no? El tema es qué pasa con las situaciones anteriores. Y obviamente siempre está la discusión que una ley no es retroactiva, ¿no?, sino que comienza el momento de la sanción. Pero acá tenemos un tema que es bien interesante a la hora de pensar en la tensión que dentro de la construcción de leyes existe entre un discurso, digamos, del derecho legal y el discurso, si se quiere, psicológico, ¿no? Que decís, bueno, nosotros, y lo decían recién las compañeras, cada persona denuncia cuando puede, cuando es niña, adolescente, pero también cuando es una persona adulta que ha sufrido un abuso en su niñez o en su adolescencia y que tal vez, bueno, lo va a poder plantear en el momento en que se den determinadas condiciones, en el momento que esa persona pueda. Y por eso necesitamos esta ley de imprescriptibilidad, porque en definitiva es tensionar esos discursos, que parece que como que va de suyo, que si es una ley, obviamente tiene una construcción desde el derecho, pero que tiene que incorporar otros discursos ahí, otros saberes, otras disciplinas, porque si no, esas personas que tal vez sois mayores, que han sufrido ese abuso o esa violencia sexual cuando eran niñas o adolescentes y que no tuvieron en ese momento la oportunidad, la posibilidad la posibilidad subjetiva de denunciarlo, queda en un lugar de impunidad. Entonces, por eso es que necesitamos también esta ley, y son, digo, tanto el de imprescriptibilidad como el de impedimento de contactos que todavía no han pasado por ninguna comisión. Digo, lo traigo porque es parte también de la militancia que me parece importante ponerlo en común, porque son instancias que nos van a permitir, militancia, demanda popular para que estas instancias puedan llevarse adelante en el Congreso. Y esto, como digo, como sucintamente, o sea, es
hay mucho más, pero me parece como interesante poder poner en común estos procesos. Cuando les escuchaba a las compañeras no podía dejar de pensar, ¿se acuerdan de la película La Celebración? Que era una película del Dogma, una película danesa hace mucho tiempo, muchos años. Y yo recuerdo que cuando esa película salió, digamos, aparecía, creo que en el cine, supongo, en ese momento todavía íbamos al cine, traía, bueno, es una película que trae la problemática del abuso sexual en la niñez. Y cómo la familia encubre y cómo, bueno. Y nos parecía como que estaba hablando de esas cosas que le pasan a los daneses, ¿no? O sea, vieron que dicen, no, en Suecia se suicidan, en Dinamarca tal cosa, como que acá nada, nosotros nada que ver. Y me parece que todo ese proceso también da cuenta de este proceso social, que yo siempre lo pongo también como destacando la tarea de las madres protectoras en todo el laburo que han hecho desde el dolor más profundo, desde muchas veces en soledad, pero que han hecho por poder visibilizar la situación de los abusos sexuales en las niñeces y en las adolescencias. Porque me parece que habla de nosotros y nosotras, ¿no? Que esta situación nos pone siempre en clave de poder pensar cómo son nuestras construcciones familiares, cuántas cosas se han ido a lo largo de las generaciones, ¿no? En nuestras familias, cuántas cosas se han ido tapando, encubriendo, y que, bueno, más allá del contexto social, nacional, general, que no para nada es compatible con esto que estamos haciendo acá, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un proceso de mucho encubrimiento frente, no solamente a la desigualdad de géneros, que lo vienen planteando explícitamente, sino también en relación a este intento de sostener una familia como sea, aunque ese sostenimiento implique que toda esa carga caiga sobre los cuerpos de las niñeces y las adolescencias, ¿no? Tener que sostener, digo, es muy complejo lo que está pasando, por eso en ese nivel de complejidad, tanto más interesante, tanto más comprometido me parece lo que se está dando en Morón, y las posibilidades, ¿no? Las posibilidades no solamente para nuestro distrito, sino para otros territorios. Digo, este distrito, en estos 25 años de gestión, con la interrupción que tuvimos ahí entre el 2015 y el 2019, ha logrado construir también una agenda, ha contribuido a construir una agenda. Y en eso yo pongo los 20 años de las políticas de género en el municipio de Morón, pongo la trayectoria de la red de salud mental a lo largo de todos estos años y la tarea que entre salud y género han podido realizar en relación a la interrupción legal del embarazo cuando era la herramienta, y cómo eso fue construyendo un modo de laburo, un dispositivo, construir saberes y también construir una forma de transmitirlo hacia afuera del distrito. Yo creo que esto es también un aporte bien interesante que estamos haciendo desde nuestro lugar, desde un lugar solidario, colectivo, y buscando esa protección y ese acompañamiento a las niñeces y a las adolescencias, que en estos tiempos además lo hace profundamente revolucionario, y con esto me quiero quedar. Muchas gracias. Bueno, gracias, buen día y gracias por la invitación. Para mí es una responsabilidad enorme estar acá. Con muchas de las personas que están acá es un reencuentro también afectivo y político, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que, yo me había preparado un montón de cosas, pero bueno, lo primero que quisiera remarcar es quizás hoy en día, en estos tiempos tan individualizantes y con la política tan degradada, ¿no? Tan bastardeada, me parece que más que nunca tenemos que reponer algún principio zapatista que por allí decían del mandar obedeciendo, y realmente en las políticas públicas de Morón hay un recuperar la agenda feminista y ponerla en clave de gestión, con todo lo que eso tiene de complejidad, con todo lo que eso tiene de quizás bajar la efervescencia para construirla en gestión, ¿no es cierto? En estas tensiones propias de la gestión estatal en relación con los activismos feministas.
pero esto del mandar obedeciendo me parece que es algo que al menos en las políticas de género de Morón al menos ha sido una mirada, ¿no es cierto? Digo, el Centro Vivir sin Violencia, la colectivización de la palabra, la colectivización como base para la gestión en tensión con la garantía de derechos ciudadanos. Esta cosa de Estado, sociedad civil, feminista, que es mucho más picante, ¿no es cierto? Porque sabemos que las feministas somos indisciplinadas, irreverentes e insistentes. Entonces, lo primero que me salía, el primer pensamiento es ese, y en relación a la cuestión de la violencia sexual contra las infancias y adolescencias, en relación a las madres protectoras y demás, a los feminismos nos ha costado mucho pensar las maternidades feministas, nos ha costado mucho pensar las infancias desde una perspectiva feminista, aunque la ESI, cumplimos 18 años de ESI, es la expresión más cabal del pensamiento de acerca de las infancias y las adolescencias desde una perspectiva feminista, pero siempre ha habido alguna tensión, ¿no? Esta necesidad de la diferenciación respecto de la cría y el reconocimiento de que las crías son importantes. Bueno, esta cosa de cómo pensar las maternidades desde una perspectiva feminista siempre ha sido un desafío, y hemos tenido que trabajar mucho para pasar a tener secretarías o dispositivos, unidades de gestión institucionales que estuvieran por fuera de la familia, ¿no? Era la Secretaría de Familia y Niñez, y ahí aparecía algo de la violencia por motivos de género, pero no en función de la autonomía de las mujeres y la feminidad, sino en función de eso que la familia tenía que... me parece que ha sido... Sin embargo, ahora, y muy recientemente, los feminismos estamos pudiendo mirar a los ojos los abusos sexuales o la violencia sexual hacia las infancias como feministas, ¿no? Como colectivos, agrupados, y creo que ahí Mundanas ha sido pionera, y también por eso nos hemos encontrado desde hace mucho tiempo en el camino. Yo soy parte de una colectiva también, se llama Conurbanas. Bueno, nos hemos encontrado desde muchos lugares, ¿no? Desde la gestión estatal, yo soy de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde la formación académica. Bueno, cuando nos enfrentamos a una situación de violencia sexual contra las infancias, están involucradas, por supuesto, más infancias y adolescencias, las infancias y las adolescencias, las adultas y adultos que padecieron violencia sexual en sus infancias. Digo, cuando esto aparece, nos ha pasado en la diplomatura en géneros, esa que mencionaba la Teresa, cuando aparece un abuso, cuando aparece un abusador, cuando aparece eso impide la continuidad de la labor pedagógica, porque explota, ¿no? Entonces yo creo que cuando se habla del abuso sexual contra las infancias y las adolescencias, también son esas infancias y adolescencias que nos habitan en la adultez, en el rol de madres o en el rol de víctimas, padecientes, afectadas. Entonces creo que excede, ¿no? la cuestión de la incluye, pero también la excede, la cuestión del abuso sexual contra las infancias y adolescencias, y ahí también hay un rol importante desde esto que a veces parece poco, pero que es un montón, la visibilización y la sensibilización. En políticas de género, si no tenemos cierta sensibilidad, si lo que le pasa, si no hay empatía, si lo que le pasa a la otra, al eotre, no me afecta, no es posible la acción, no es posible la intervención, porque no estamos hablando de cuestiones meramente racionales, no estamos hablando de cuestiones mecánicas, estamos hablando de una perspectiva que es contrahegemónica y que nos involucra en lo corporal, lo emocional, lo cognitivo y lo espiritual también, ¿no es cierto? En aquello que se rebalsa la conciencia racional cartesiana, pero que nos pasa, ¿no? Recién hablaba Mónica y yo lo que sentía era la densidad de la cuestión. ¿Y cómo se siente la densidad de la cuestión? Bueno, porque ahí hay otras cuestiones que tienen que ver también con lo emocional, con lo racional y con esto otro que no comprendemos, pero que sucede, pero que pasa, y hay que darle lugar, me parece, también a todo esto que nos sucede. Lo otro que sucede también con la violencia sexual contra las infancias y las adolescencias es que aquí se están afectando dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de género, pero por otro lado también, junto con ello, la edad, ¿no? Y cómo problematizamos ahí algo que es propio del machismo y del patriarcado, que es la dueñidad, ¿no?
¿Cómo meterse en esta? Con mis hijos no te metas. Son mis hijos, es la mía, ¿no? Vieron las mamás y los papás y dicen, es el mío, la mía, ¿qué? ¿No es cierto? Pero digo, hay una relación de dueñidad, incluso hasta justificada socialmente, y meterse con el abuso sexual contra las infancias y las adolescencias no solo ataca al núcleo del patriarcado en términos de género, sino al núcleo del patriarcado en términos también etarios, de edad, ¿no? Estamos diciendo algo muy atávico, que es el que el poder de la sangre tiene que ser ahí cuestionado, ¿no es cierto? Algo medieval. Digo, nos estamos metiendo con algo que es parte de la modernidad, la familia, pero que trasciende la familia, que es el poder, el legado del patriarca, ¿no? Del rey. Bueno, entonces esto de la interseccionalidad también en edad y género me parece que es un desafío también para la gestión pública, porque estamos hablando de unidades de gestión que intervienen en el plano de las adolescencias y las infancias y también en las políticas de género. Es casi todo, diría, ¿no es cierto? Porque una de las cosas cuando se gestiona en base a la escucha, y cuando uno escucha a las mamás protectoras, el terror, el pánico que tiene una mamá protectora cuando denuncia o antes de la denuncia, cuando se enfrenta a la cuestión, es brutal. Y el pánico también interviene en el uso del espacio público. ¿Salgo a la calle, no salgo a la calle? ¿El tipo me va a matar, no me va a matar? ¿Qué va a pasar con los familiares propios, los ajenos, con las vecinas? ¿Qué hice, no es cierto? Entonces gestionar en base a la escucha también involucra a otras dependencias del Estado que ni siquiera imaginamos que podrían llegar a tener que ver algo con esto, ¿no es cierto? Digo, la calle, el uso del espacio público, ¿no? Cuando hablábamos de ciudades seguras, digo, pensemos que es una ciudad cuidada, una ciudad cuidadora. Y cuidadora también de las madres protectoras y también de las adultas y de los adultos referentes en el caso de este tipo de violencia. Otra cosa que decía Moni y que algo había apuntado, ¿me corta? Cuando sea necesario. Algo que me parece fundamental. Morón es uno de los pocos municipios a nivel nacional que ha podido desarrollar políticas de género y ha podido avanzar en la transversalización. Siempre hay una discusión en la política pública. La transversalidad o las acciones positivas, ¿no es cierto? Las acciones afirmativas. Para mí no hay una contradicción allí. Obviamente que la transversalidad, es decir, que todas las acciones del Estado estén atravesadas por un posicionamiento, no solo por una mirada y por un conocimiento, sino por un posicionamiento. Porque yo puedo conocer mucho, pero no posicionarme, ¿no es cierto? Posicionamiento político. Entonces, puede ser que esta mirada esté a lo largo de toda, o que queramos que esté a lo largo de toda la gestión estatal, pero para eso no es, esa es la mirada estratégica, hacia eso vamos. Pero eso no puede nunca negar la necesidad de acciones específicas, de institucionalidades afirmativas, porque eso también tensa hacia la transversalidad, ¿no es cierto? Cuando se dice que la transversalidad en la ESI, que para mí es la política de prevención y promoción de derechos para las infancias y las adolescencias, habría que escuchar más a las infancias y adolescencias en torno a la ESI, me parece también que eso es algo que todavía nos falta. Digo, pero la transversalidad como horizonte. Y otra cosa que decía Moni, decía, bueno, esto que empezó a trabajarse a nivel legislativo, ¿no? Porque los deliberativos es donde nosotras tenemos más posibilidad de incidencia. A veces los ejecutivos, pero las estadísticas nos dicen que el nivel por ahora es el deliberativo que bastante maltratado está, ¿no es cierto? Pero es esto desde, bueno, también desde lo local. No quedarse en lo local. Cuando digo que Morón y también Santa Fe es otro de los territorios que ha podido avanzar en políticas feministas o políticas con perspectiva de género, es desde lo local hacia, ¿no es cierto? Digo, los feminismos tienen este carácter interjurisdiccional. Y no interjurisdiccional, que es una categoría que nos sirve para pensar el Estado-nación, sino es internacional también, ¿no es cierto? Entonces, desde lo local, porque el abordaje, cualquier tipo de intervención, y esta es una convicción
que tengo y que comparto con otras compañeras y compañeros, cualquier intervención en clave de género tiene un carácter situado. Digo, no fue ni ha sido lo mismo el acompañamiento de Llama que el acompañamiento de Dani, que el acompañamiento de Delfina. Digo, en el caso de Delphi y de Arcoiris, la estrategia fue construir el lugar de vida de la nena, ¿no es cierto? Y ahí había otras provincias, bueno, pero fue la construcción, lugar de vida se dice, centro de vida, era centro. Bueno, el lugarcito, el centro de vida de la nena, lo que traccionó la posibilidad de que a una mamá protectora no la metan en cana, ¿no es cierto? Entonces ahí hubo que escuchar, hubo que mirar y atender específicamente esa situación en su complejidad para construir política pública. Entonces, las intervenciones situadas y específicas son fundamentales, basadas en la escucha. Pero cuando miramos qué es lo que pasa desde el poder, ahí sí podemos encontrar regularidades, ¿no es cierto? La revictimización, la puesta en duda de la palabra de las niñas y, por supuesto, de sus madres, que siempre algo para vengarse tienen, ¿no es cierto? La revictimización, ¿cómo? Tendríamos. Sí. Pero bueno, como discurso se entendió. La revictimización, la puesta en duda, el maltrato, el desprecio institucional hacia la denunciante, la falta de profesionales con perspectiva de género, digamos, todo esto es una constante. Como decíamos hace un rato, no hemos avanzado mucho en el plano legislativo, pero no tanto en el aparato judicial, pero hay compañeras que están planteando hoy la necesidad de la construcción de una justicia feminista, ¿no es cierto? Y hay que escucharlas a esas compañeras también. Digo, sabemos que es mucho más difícil, que es el hueso duro de roer. Bueno, eso, me parece que desde lo local, me parece que el Estado local tiene esta posibilidad de políticas de proximidad para el acompañamiento, para la difusión, pero también para la sensibilización en torno a estos temas y siempre creer en que nosotras y nosotres sabemos, porque sabemos lo que nos pasa. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Yo voy a empezar por la emoción que se podrán imaginar que siento un día de lucha contra el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que hoy estemos presentando una política pública, porque es la máxima de las conquistas. Cuando hay un presidente que se refiere al Estado con términos pedófilos, nosotras que tanto nos ocupamos de defender y de construir el Estado y de enfrentar la pedofilia, hoy estamos a contramano y de pie, lo cual ese es mi punto de partida y de un profundo... Porque yo siento que es un punto de partida lo que contaron las compañeras que están construyendo entre las secretarías, el programa de madres protectoras al que después me voy a referir, pero también es un punto de llegada. Y me parece que eso lo tenemos que poder ver, porque si hay algo que también quieren, es que perdamos la memoria. Y para mí es fundante reconstruir esa memoria que es feminista en este caso, y que es de perspectiva de niñez. Las madres protectoras no... Marisa contaba, y se lo agradezco porque fuimos compañeras con muchas, quisiera no nombrar porque seguro me voy a olvidar, que llevamos al feminismo la perspectiva de niñez, la defensa de sus derechos en relación a que el abuso sexual es una profunda violencia patriarcal, de las más terribles, y que las madres protectoras estábamos también sufriendo una forma de violencia patriarcal. Pero el feminismo es un ida y vuelta, porque en realidad nosotras nos encontramos en el feminismo. Cuando luchábamos por Ni Una Menos en el 2015, cuando la Marea Verde se hizo tsunami, en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no solo luchamos por el derecho al aborto, luchamos por elegir qué tipo de vida queríamos tener.
Y en ese camino, las madres protectoras nos encontramos. Y nos pudimos poner nombre. Y en función de tener nombre y tener identidad, es que podemos pensar en políticas públicas. Si no, no hubiera sido cómo. Entonces, hay un permanente ir y venir que es colaborativo, que es complejo, que nos hace hoy, por eso, decir que estamos en un punto de partida y también en un punto de llegada. Yo quiero agradecer igualmente a Moni, que ha sido nuestra compañera constante, poniendo el espacio del Congreso, porque era la herramienta con la que contaban, no menor, vaya que espacio, pero también como compañera. Cuando estuvimos en la calle para defender a Arcoiris y en tantas otras instancias, creo que Patri me acompañó a conocerla a Moni cuando necesitábamos que Luna, mi hija, fuese escuchada en Cámara Gesell en este municipio, en el Poder Judicial, desde ya. Y hoy cuento con la confianza de Cintia, de Marina, de Roxana, con quienes también hemos hecho un recorrido. Mundanas tiene 12 años de trabajo. En esos 12 años nos hemos encontrado haciendo talleres, nos hemos encontrado entre llamadas para poder dar respuesta, porque las respuestas no solo se construyen, y es extraordinario poder tener una guía, un protocolo, un documento, pero siempre van a ser artesanales las intervenciones. Porque cada una de esa niñez, de ese niño, de esa madre, o de esa madre que todavía no está pudiendo, hay una construcción que es artesanal, que es emocional, que es espiritual. Entonces nos tenemos que formar, pero también tenemos que saber que nos va a explotar y que vamos a necesitar contar con otros. En un tejido estratégico, situado, por ponerle los nombres técnicos, pero es artesanal y es poder dominar el profundo dolor que nos provoca esa irrupción, que es una develación. Pero cuando empezamos a caminar, las compañeras lo hicieron muy bien, está la develación, está la estrategia, está el acompañamiento en pos de la reparación, en la cual creo profundamente. Nos pasan muchas cosas y eso que nos pasa también hay que darle lugar. Yo veo así, medio oscura desde acá para allá, pero creo que somos mayoritariamente mujeres, ¿no? No me estoy equivocando. Hay compañeros, hay compañeres, pero hay muchas, la feminidad de los cuidados existe y las estadísticas dicen que el 60% fuimos víctimas de abuso sexual. Entonces, a nosotras mismas que sufrimos esas mismas situaciones, nos toca proteger. ¿Y cómo lo vamos a hacer disociadas? No, lo hacemos con todo esto que nos pasó. Vuelvo, no perdamos la memoria, somos quienes hicieron con nosotras y queremos hacer otra cosa distinta. Y en esa tensión nos necesitamos. Las madres protectoras pudimos reconocer en ese camino cuestiones que quiero compartirles para que sepan de qué estamos hablando. Ya se nombró el falso síndrome de alienación parental, se nombró la revictimización, se nombró la violencia. Yo me quiero referir en principio incluso al estrés postraumático y al shock emocional que destroza nuestra psiquis y nuestra alma al momento de enterarnos de una situación así como es el abuso sexual, la violencia sexual contra hijos o hijas. Cuando se puede, como se puede y con qué recursos contemos, por eso es tan fundamental siempre tener más recursos, tenemos que defender a ese niño, niñe, con las herramientas que contamos, y muchas veces contamos con pocas. Entonces, cuando denunciamos, recibimos una violencia que es patriarcal, que es el descreimiento a nuestra denuncia, que escuchamos a nuestros hijos e hijas, pero ya sabemos, quienes trabajamos en situaciones de violencia de género, cuál es la voz
de las mujeres. ¿Cuándo empezamos? Acá tienen 20 años. Me imagino que habrán discutido cómo era ir a denunciar con un ojo negro y que te preguntaran qué hiciste. Porque de ahí venimos. De ahí venimos. Entonces también me parece fundamental reivindicar en qué lugar estamos. Ahora, la voz nuestra sigue poniéndose en duda. La voz de las niñeces sigue poniéndose en duda. Y ese recorrido tan violento para las mujeres madres, obviamente implica lo que para cualquier violencia, que es negarla, no poder asumirla muchas veces. ¿Cuántas veces nos vimos a una mujer o una disidencia en situación de violencia de género y no podía? Y nos desesperan sus tiempos. Y no podía. Porque de eso se trata la violencia. A eso nos lleva la violencia. La cuestión aquí es que hay una prioridad fundamental, que es poner en resguardo los derechos de ese niño o niña. Entonces hay un conflicto mayor, que es que estamos hablando de una prioridad, que es ese niño o niña que fue víctima del abuso y que hay que pensar qué situación de riesgo tiene, y hay una segunda instancia, o paralela, o común, o integral, que es la violencia que sufrió y va a sufrir esa mujer madre. Y esto lo digo para que nos tengan paciencia, que es que no se puede siempre en el momento que esperamos. Entonces los dispositivos de acompañamiento de esas niñas son más complejos, porque esa es la prioridad, y eso no hay discusión. Es la prioridad. Ahora, cuando logramos, a partir de a lo mejor otros adultos protectores que a veces asumen como tías, abuelas, cuando logramos acompañar a esa mamá protectora a que pueda, garantizamos un camino de acompañamiento de por vida. Garantizamos efectivamente que ese niño o niña cuente con su mamá para siempre. Entonces, ese es un eje de nuestra intervención, debiera ser un eje de nuestra intervención. No juzgar, no prejuzgar, establecer las medidas necesarias, que es la prioridad para defender ese niño, niña y adolescente, y acompañar a esa madre que no pudo a que pueda. Y a la que puede, que no crea que puede siempre, porque es imposible. El camino es muy largo, es muy doloroso y es muy agotador. Entonces tampoco se puede siempre. Necesitamos siempre construcción de equipos. Y eso es lo que nos estamos proponiendo, y es un orgullo, la verdad, ser parte de este dispositivo que nace. Nos proponemos espacios en los cuales podamos darle escucha, podamos darle orientación. Ninguna persona al momento de denunciar tiene por qué saber la diferencia entre la justicia civil o penal. En general interviene la justicia civil porque la mayoría de los abusadores son los progenitores o pertenecientes al ámbito de la familia. No tiene por qué saber, muchas veces vienen con procesos iniciados y no saben que tienen derecho a poner perito de parte, no saben de qué se trata una cámara Gesell. Y ese desconocimiento no es casual. No nos enseñan a reclamar nuestros derechos y a tener procesos legítimos. Nos expulsan de eso. Entonces, tener un espacio de escucha en el cual podamos situar y acompañar a esa mamá protectora para que entiendan el proceso en el que está, es fundamental. Ya lo estamos haciendo con Lilén, es una compañeraza, ya recibimos a madres protectoras. Estamos construyendo la integralidad de las intervenciones y nos proponemos también espacios grupales donde el arte y el juego ya me presentaron como arte terapeuta, y también es para mí reparador poder no solo ser madre protectora y traer esta experiencia, sino también tener la posibilidad de trabajar en una profesión en la que creo, porque digo, ¿quién puede negar el arte como expresión? Como reparador, ¿quién puede negar el placer que nos otorga el arte? Y entonces, ¿cómo no ponerlo al servicio de la reparación de una situación tan terrible?
Entonces van a estar también esos espacios colectivos y artísticos y terapéuticos. De eso se trata el proyecto, el programa que ya empezó, que ya está en marcha y que vamos a ir por más aquí y desde aquí al allá, porque ya somos parte del feminismo y los transfeminismos, porque ya incorporamos la agenda de niñez en nuestra perspectiva, en nuestra lucha, y porque si bien hoy tenemos en un contexto nacional sectores que aparte, y con esto termino porque me podría quedar 1 hora y media o más, nos encontramos, y no nos sorprende, que las defensas de los abusadores con los cuales venimos combatiendo en los procesos judiciales están alineados con este gobierno. Qué sorpresa, les dije, sorpresón. Resulta que están alineados con este gobierno, antiderechos, quienes se escandalizan porque haya adolescentes que lean Come Tierra, quieren mandar a los niños y a las niñas a la cárcel a partir de los 13 años. Ese es el gobierno nacional organizado, fundante, con sectores que defienden abusadores, presentan sus proyectos de ley y nos persiguen a las madres protectoras, a las personas que tenemos perspectiva de género, que está prohibido. Pero resulta que estamos acá, no solo en Morón, sino en muchos otros lugares de pie, y vamos a seguir así porque creo profundamente no solo en la fuerza de nuestros colectivos y de nuestras construcciones, sino también en la hermosura de Norita Cortiñas, que dijo: venceremos.